evento que nació ya por el 2001, era una idea un poco arriesgada en ese momento del país, pero que bueno, que se consolidó a lo largo del tiempo y que afortunadamente lo celebramos el jueves y viernes pasado con más de 250 asistentes al seminario, así que la verdad que muy contentos con esta última edición del seminario, ¿no? Perfecto. ¿Y cuáles fueron las temáticas más importantes que se trataron en el seminario? Bueno, nosotros tuvimos básicamente seis bloques temáticos, tres en paneles que se desarrollaron en forma independiente cada uno, y el viernes por la tarde tres paneles en paralelo. La idea fue compendiar y tratar los principales temas que se habían ido viendo y a los cuales nos habíamos ido abocando a lo largo de este seminario. Y el primero fue el tema de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos como una deuda pendiente, ¿sí? Básicamente asentándonos en la proyección sobre la nueva ley que debería existir, que debería dictarse y que todavía tenemos como algo pendiente, o mejor dicho, tiene como algo pendiente el Poder Legislativo Nacional. El segundo de los temas fue, especialmente en Córdoba, un tema bastante álgido, que es el de la autonomía municipal, la problemática de la autonomía municipal y especialmente la visión respecto de las tasas municipales y la complejidad que se va presentando, o que se va presentando especialmente para las empresas en materia de tasas municipales, y claramente Córdoba es el lugar ícono en este tema con su llamada tasa por actividades comerciales, que en realidad no es una tasa, que es un impuesto, y las grandes dificultades que genera esto para las empresas, y una problemática que no tiene resolución todavía, pese a lo resuelto por la Corte en el fallo del laboratorio Raffo, ¿no? Este fue el segundo de los temas. El tercer tema, que se trató el viernes a la mañana, fueron cuestiones vinculadas al procedimiento tributario local, provincial y municipal, y ahí también se vieron diferentes temas, desde el solver repete hasta la cuestión vinculada con los tribunales fiscales provinciales, pasando por la visión de un profesor español, de César García Novoa, y una comparación con el sistema tributario local en España, y en definitiva un raconto jurisprudencial muy interesante que hizo Aristides Corti sobre la jurisprudencia nacional y local en materia de procedimiento y diferentes problemas que se van planteando en el procedimiento y en el proceso judicial local, y que por supuesto llevan a este estado de incertidumbre que tienen los contribuyentes, ¿no? En los paneles de la tarde se trataron tres temas. Uno fue el de la administración tributaria local, provincial y municipal. El segundo fue el de las infracciones y sanciones tributarias, también en el ámbito local, provincial y municipal. Acá se trataron temas interesantes como, por ejemplo, cómo se aplica el derecho penal tributario en general y los principios del derecho penal tributario, o dicho de otra manera, los principios del derecho penal general al ámbito tributario, al ámbito de las infracciones y las sanciones, hasta temas puntuales como el de la clausura, el del decomiso de mercaderías, o la naturaleza jurídica de los recargos, si tienen o no naturaleza penal. Y el último de los temas fueron impuestos provinciales. Ahí se habló de ingresos brutos, de impuestos de sellos, temas revinculados con el convenio multilateral de ingresos brutos, ¿sí? Protocolo adicional también de este convenio multilateral. Y Sebastián Espeche trató una cuestión muy interesante vinculada con las acciones colectivas en materia de tasas municipales. Se podría decir que colmó las expectativas de convocatoria. Yo te diría que la superó ampliamente. Fue el año que más inscritos tuvimos, habíamos tenido 220 como ícono máximo en Salta en el año 2007, y la verdad que este año nosotros nos superó totalmente, hasta el punto que tuvimos como momento suspender las inscripciones porque nos desbordaba la capacidad del auditorio. Realmente fue un seminario muy enriquecedor, con una estructuración interesante, y que resultó además interesante para la gente por el contenido de las exposiciones, por lo ricas de las mismas, porque no solo fueron declamaciones, sino que hubo mucha propuesta, no fue solo una visión dogmática de la cosa, sino que una propuesta concreta, que le sirvió tanto a los profesionales como a aquellos que participan de las administraciones tributarias provinciales y municipales, que fueron también en gran número.
Creo que ha habido muchas conclusiones y se sacaron muchas ideas a futuro para llevar a la práctica, o por lo menos para que alguien piense en algún momento de llevarlas a la práctica. Se hicieron propuestas y creo que esto es algo muy relevante, porque a veces en los seminarios o en estos encuentros académicos nos quedamos a mitad de camino y no logramos concretar ideas. Me parece que este seminario tuvo esta ventaja competitiva que fue lograr esto. Esto, por supuesto, no es mérito de los organizadores, sino de cada uno de los expositores que lograron entender qué es lo que pide la gente y qué es lo que necesita la gente para seguir avanzando. Aprovechando su presencia, ¿qué opina con respecto al proyecto de reformar la ley penal tributaria? Bueno, acá la verdad que esta pregunta tiene varias respuestas. Desde el punto de vista técnico, la ley penal tributaria necesita una reforma urgente, especialmente en cuanto al tema de montos. Es decir, los montos, lo que nosotros denominamos condiciones objetivas de punibilidad, acá podríamos entrar en una discusión técnica con algún penalista, con algún otro que opine diferente, porque pueden ser denominados elementos integrantes del tipo. Yo sostengo que son condiciones objetivas de punibilidad, pero necesariamente tienen que actualizarse. Pensemos que estamos hablando de una ley sancionada en el año 1997 que tiene ya 13 años y montos que no han sido actualizados. Montos que estaban pensados por lo menos en dólares, ¿sí? Hoy están en pesos. Así que tenemos que avanzar mínimamente en su actualización de manera urgente. El proyecto de ley en general no me satisface, me parece que tiene muchos más problemas que virtudes. Me parece que va a ser un ámbito para las discusiones más que para las soluciones, ¿sí? Si bien se encara la problemática de los montos, me parece que se queda a mitad de camino. No solo es actualizar montos, sino que también tenía que ir acompañada de una revisión de aquellos elementos críticos de la ley, que me parece que no solo no se realizan, sino que por el contrario, esos elementos críticos se agudizan. Hay un montón de problemas que tiene esta ley, ¿sí? Podría quedarme, si quisiera, en uno de ellos, que es un error directamente, que diría, burdo, como es el de la limitación que se hace a la posibilidad de aplicar retroactivamente esta ley, y que en aquellos aspectos que es más benigna respecto de los procesos judiciales que se están llevando hoy a cabo no sea aplicable. Digo, establece una limitación a un principio constitucional como es el de la retroactividad de la ley penal más benigna. Esto realmente es un absurdo, esto genera directamente risa, perplejidad, si querés llamarlo de esta manera, porque no hay ningún sustento técnico que permita la existencia de esta norma que se incorpora claramente dentro de la ley, que se intenta incorporar en el proyecto que fue remitido por el Poder Ejecutivo, y que la verdad no puede ser tolerada ni defendida por ningún abogado, ni por ningún contador, ni por ninguna persona que haya por lo menos leído alguna vez la Constitución Nacional. Y estos son elementos que la verdad irritan, ¿no? Directamente irritan. Sí es positiva desde mi punto de vista, aunque he generado muchas críticas, la tutela de las jurisdicciones locales. Esta ley vuelve atrás en algo que tenía el anterior régimen de la ley penal tributaria, la 23771, que era que los delitos fiscales no solo tenían que ver con la evasión en materia de tributos nacionales, sino que nuevamente se vuelven a incorporar las evasiones a los fiscos locales, digo, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también tutelados por la ley penal tributaria. Es decir, la evasión, aunque con montos diferentes a los nacionales, de impuestos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son castigados con pena privativa de libertad.